Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Sin tregua, rescatistas trabajan para salvar a miles de personas afectadas por el huracán Ian. Presidente Biden autoriza fondos adicionales para responder a la emergencia en Florida. Además, el presidente de Nicaragua describe a la Iglesia Católica como una dictadura perfecta. Y a 52 días del Mundial de Fútbol, echamos un vistazo al ambiente que reina en Qatar. Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Diva Lizette Cash. Comenzamos con los estragos causados por el huracán Ian en Florida y los esfuerzos del gobierno federal para atender lo que considera un estado de emergencia. En Voz de América hacemos cobertura en equipo desde la zona afectada y aquí en Washington con la respuesta del gobierno federal. Comienzo ahora con José Pernalete en uno de los puntos críticos de Florida, Fort Myers. José, ¿por qué, pese a que Ian es ahora una tormenta tropical, es posible que todavía se pueda fortalecer de nuevo? De acuerdo a los expertos meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes, ellos estiman que a pesar de que en su trayectoria ha disminuido de contundencia, Ian, al atravesar la zona central y hasta la costa este del estado de Florida, una vez que se reinicie su trayecto hacia las zonas del agua, es allí donde puede cobrar fuerza y amenazaría entonces hacia las costas del estado de Carolina del Sur y en esta oportunidad cobrar fuerza sus vientos de contundencia huracanada. Ian continúa su camino destructivo atravesando el centro y norte de Florida con vientos de tormenta tropical y podría fortalecerse sobre las aguas del Atlántico y volver a impactar en territorio continental estadounidense de nuevo como huracán. La costa de Carolina del Sur se encuentra bajo aviso de huracán y el centro de Florida hacia Carolina del Norte bajo aviso de tormenta tropical, según el Servicio Nacional de Huracanes. Los impactos de esta tormenta son históricos y el daño causado ha sido histórico. Y estas son solo las evaluaciones iniciales. Habrá muchas más evaluaciones en los próximos días. Pero creo que nunca hemos visto un evento de inundación como este. Nunca hemos visto marejadas ciclónicas de esta magnitud. La entrada del huracán de categoría 4, casi de 5, de 241 kilómetros por hora, generó una marejada ciclónica catastrófica al momento de su impacto en Cayo Costa y sus alrededores. Habitantes de Fort Myers, Naples, partes de Orlando y Kissimmee quedaron con el agua hasta la cintura. Equipos de ayuda con botes y camiones de bomberos que salieron desde Miami apuraban la marcha para ayudar con las tareas de rescate en el suroeste de Florida. Varios que atendieron los llamados de evacuación se sienten afortunados. Tuvimos un desacuerdo sobre la evacuación. Mi esposo quería quedarse en un edificio alto de 24 pisos para ver cómo llegaba la tormenta y yo quería estar segura y lo logré. Estamos en Orlando y estamos a salvo. Al menos 5 personas han muerto a consecuencia de este huracán y son datos preliminares ya que las labores de rescate están en curso. Así es, y mientras tanto se espera que las autoridades locales policiales acá en la ciudad de Fort Myers autoricen el tránsito vehicular. Mientras tanto está restringido hasta tanto no se garantice la seguridad de los equipos multidisciplinarios que van a cooperar en la reconstrucción de todo el área para volver de nuevo al hábitat en la que se encontraba esta localidad. Esperemos que sí. Gracias a José Pernalete y también continuamos con esta cobertura en equipo. En Fort Myers está Jacopo Luxi. Jacopo, ¿cuáles son ahora las necesidades prioritarias de esta población afectada?
Bueno, Diva, estamos aquí, las personas con las cuales que hemos podido hablar están tratando de recuperar lo que han dejado, por ejemplo, desde la costa, y hemos podido ver gente de charitas, mientras la policía y las autoridades están tratando de dar lo que pueden, agua, gas, comida, pero la recuperación, con mala suerte, y que las autoridades va a ser muy lenta mientras estas personas han perdido todo. Cerca de 2,6 millones de personas permanecen sin energía eléctrica tras el paso del huracán Ian. Mucha gente se quedaron casi nadando en el agua y ya no, mucha gente tal vez, hasta ahorita no sabemos cuántos fueron fallecidos aquí. Los daños incluyen árboles caídos, vías bloqueadas y viviendas destruidas o severamente afectadas. Los residentes de Punta Gorda, en Florida, se sienten afortunados de que la afectación del huracán hubiese sido solo material. El huracán disminuyó la velocidad y giraba constantemente sobre nosotros. Se escuchaba el metal golpeando contra el edificio. Está oscuro. No sabes lo que está pasando allá afuera, pero sabes que tengo el Salvador Todopoderoso a quien oré y Él me ayudó a superar todo eso. Algunos narraron los angustiosos momentos que vivieron. El huracán fue largo e intenso, luego se detuvo y luego tomó de nuevo fuerza. Este es el desastre que ha dejado, pero esto no es nada. Mi casa sigue en pie y no tengo agua. Los residentes de algunas áreas afectadas no tienen internet y tratan de mantener la poca carga que les quedan en sus teléfonos celulares para comunicarse con las autoridades. Gracias a Jacopo Luxi por este informe. Y de Florida pasamos de inmediato aquí a Washington, D.C., donde Jorge Agobián está en la Casa Blanca. Jorge, ¿cuáles han sido las últimas medidas del presidente Biden para atender la emergencia causada por el huracán Ian? Diva Lizeth, en la madrugada de este jueves, el presidente Joe Biden emitió una orden de desastre o declaración de desastre para el estado de Florida. Esto como parte de los desastres que se podían observar ya en la noche desde aquí, desde la capital de Estados Unidos. Durante esta jornada, el presidente Joe Biden se dirigió a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Desde allí habló. El presidente Joe Biden declaró estado de emergencia mayor en Florida por el devastador paso del huracán Ian. Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Las cifras aún no están claras, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. La declaración de desastre permitirá que la ayuda federal sea priorizada para completar los esfuerzos de recuperación en las áreas más afectadas, mientras la prioridad de la Agencia de Manejo de Emergencias FEMA son las misiones de búsqueda y rescate. Ya se están llevando a cabo misiones de búsqueda y rescate en las áreas afectadas por tierra, aire y mar. Contamos con equipos que se aseguran de que las instalaciones de salud críticas, como hospitales y centros de atención para adultos, tengan el apoyo que necesitan para atender a sus pacientes o evacuarlos si es necesario. Biden no descartó que la situación amerite la aprobación de fondos adicionales por parte del Congreso. Los planes de recuperación ya están en marcha, anunció la administradora de FEMA. Un grupo de recuperación interinstitucional ya está planificando las necesidades de recuperación a largo plazo, como vivienda, remoción de escombros y reparación de infraestructura crítica, ya que sabemos que será una recuperación compleja. El gobierno federal no pierde de vista las amenazas existentes de la tormenta en su paso por los estados de Georgia y Carolina del Sur. El presidente Joe Biden dijo que podría viajar a Florida en los próximos días solo cuando sea posible y seguro para poder estar en lugar con los afectados.
Agradecemos a nuestros corresponsales José Pernalete, Jacopo Luxi y Jorge Agobián por esta cobertura en equipo. Usted recuerde que la ampliación de esta y otras noticias puede encontrarlas en nuestra página web vozdeamerica.com, y si tiene el celular a la mano también lo invitamos a que escanee el código que está viendo ahora mismo en pantalla para que así pueda ingresar fácil y rápido a nuestro portal web. Debido a la delincuencia, autoridades en Estados Unidos han prohibido al personal de su gobierno visitar ciertos sectores de Guatemala. Ligia Toledo nos informa. El Departamento de Estado colocó a Guatemala en un nivel de alerta número 3, con lo cual solicitó a los turistas estadounidenses reconsiderar viajes al país centroamericano debido a la delincuencia. Aseguran que se registran delitos violentos como extorsiones, asesinatos, narcotráfico, entre otros. Autoridades del Ministerio de Gobernación brindaron su postura. La unidad de DICETUR, que se encarga de brindar seguridad tanto al turista nacional como internacional, realiza distintos recorridos. Hay una coordinación estrecha con el INGUAT, con distintas agencias de viajes. Personal de gobierno estadounidense y sus familias tienen prohibido visitar San Marcos, Huehuetenango, Zona 18 y Villanueva. El Ministerio de la Defensa asegura que este sector es vulnerable por ser fronterizo con México. Mantienen acciones en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ejército Mexicano. El Ejército de Guatemala tiene un despliegue de 2 brigadas. Hay más de 1.500 hombres desplegados en esos 12 departamentos. Mantienen presencia del Estado a través de más de 20 destacamentos militares. Representantes de la Cámara de Turismo de Guatemala expresan cómo este tipo de alertas afecta al país. Es un reto para el turismo en general. El año 2018, que se logró quitar de categoría 3 a categoría 2. Entonces esperamos trabajar junto con el gobierno. El Instituto Guatemalteco de Turismo informó que en el primer semestre de 2021, 257.873 turistas visitaron Guatemala. El 38.4% provenían de Estados Unidos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Los ciudadanos venezolanos figuran entre las 5 primeras nacionalidades que son capturados en la frontera. En McAllen, Texas, algunos le contaron a Víctor Castillo por qué abandonaron su país. ¿A quién amas que dejas atrás? Mi familia, mi país, mi bandera. Iker es un migrante venezolano que trabajó en la televisión por 23 años como camarógrafo. Ya no hay libertad de expresión, tienes que tener mucho cuidado a lo que es encuestas, una entrevista, lo que preguntas o lo que respondes. Nos cuenta que por decir la verdad, los comunicadores se convierten en perseguidos políticos de los colectivos, grupos paramilitares que apoyan al gobierno. Ejemplo, estamos aquí hablando y tú estás hablando por decirte algo de que está pasando mal en el gobierno, y te agreden y te rompen la cámara y pierdes los equipos, hasta puedes perder la vida. Ya son casi 154,000 migrantes venezolanos capturados en la frontera sur de los Estados Unidos en lo que va del año fiscal 2022. Un aumento de 5.400% desde el año fiscal 2020, cuando solo cruzaron 2.800. Saluda a toda la familia en Venezuela. De Valencia, Yanqui Noguera, así se puede, mi gente. Ellos cruzaron las peligrosas aguas del Río Grande por las áreas de Eagle Pass y del Río Texas, un estado que tiene el 61% de los 2.1 millones de migrantes capturados en el año fiscal en curso. Una situación económica muy fuerte que estamos viviendo ya. Allá el sueldo mínimo son $20 mensuales. Jocelyn y su familia atravesaron la selva del Darién y varias fronteras y nos dice que el salario en Venezuela no es suficiente. Y con eso uno no se alimenta, la salud no sirve. Si no tienes $10,000 no entras a un hospital, a una clínica. Y los hospitales no te están atendiendo. Mientras tanto, Iker finalmente llegó a Reynosa, México, con la meta de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La presencia del fentanilo rompió récords en la frontera sur estadounidense. Desde Arizona, las autoridades le aseguraron a nuestra reportera Paula Díaz que la droga está incluso en las escuelas. La incautación de 1 millón de pastillas en una vivienda de Phoenix dejó claro que a pesar de los casi 1.770 kilos de fentanilo incautado en la frontera en lo que va del 2022, más está cruzando desde México.
La Agencia de Control de Drogas, DEA, afirma que el fentanilo tiene inundadas las calles y está en las escuelas, por lo que advierte a los padres estar pendiente de sus hijos. Es una epidemia que da miedo y está aquí, en su comunidad, en la escuela de sus hijos ahora mismo. El Departamento de Policía de Phoenix descubrió más de 1 millón de píldoras de fentanilo en una vivienda de Avondale y lo calificó como el mayor decomiso de la historia en Arizona. Arrestaron a Francisco Delgado y José Molina Quiñones. Las drogas están llegando a Arizona. Es un punto de salida. Hay casas de seguridad donde las reempacan para distribuirla en Estados Unidos y en otros países. La semana pasada, las autoridades fronterizas detuvieron un vehículo en el puerto fronterizo de Nogales. Luego de la inspección secundaria, descubrieron paquetes de droga que flotaban en un tanque de gasolina que habían adaptado. Hemos encontrado adentro de los cuerpos, en carros, tanques de gasolina, llantas, la flecha del carro. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de CBP señala que en lo que va del 2022 se han incautado 1.769 kilos de fentanilo en los puertos fronterizos de Nogales y Douglas, el doble comparado con los 587 kilos decomisados en el 2020. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Pese al alto índice de asesinatos de policías en el estado mexicano de Baja California, Vicente Calderón nos muestra desde Tijuana cómo los jóvenes cadetes se siguen uniendo a las autoridades locales. Odalis López es uno de 30 cadetes graduados recientemente de la academia para patrullar Tijuana, la ciudad con más homicidios en México. Tijuana es una ciudad muy peligrosa, donde hay bastantes delitos. La joven de 25 años cumplió su sueño. Siempre me ha nacido el ayudar a la ciudadanía. En esta frontera hay un serio déficit de agentes. Son muchos malos que necesitamos porque la ciudad ha estado creciendo. López Garibo y sus compañeros se gradúan con ilusión. Eso sorprende a investigadores y activistas. ¿Quién en su sano juicio quisiera ser un policía en este país? Genaro Ahumada es investigador de Causa en Común, una organización que analiza las condiciones de la policía en México. Su informe especial fue presentado en línea. Los policías son sometidos a jornadas extenuantes y a un estrés extremo que afecta su estado de salud. En Tijuana, un policía gana inicialmente el equivalente a $950 mensuales, muy por encima de otras ciudades mexicanas. Las condiciones laborales de precariedad que enfrentan los policías ha llevado a que muchos de ellos exijan mejoras. Actualmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destina más dinero al ejército para que asuma labores de seguridad pública. Además, dicen los investigadores, disminuye el presupuesto a las corporaciones civiles. En los últimos 3 años y medio, han asesinado a casi 1.600 policías en la República Mexicana. Un promedio de un policía asesinado cada día. Odalis está consciente del peligro, pero eso no la desanima. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Como una dictadura perfecta, describió a la Iglesia Católica el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Analistas ven la acusación como una respuesta al diálogo que recientemente intentó el Papa Francisco. Donaldo Hernández nos explica. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Así llamó el presidente Daniel Ortega a la Iglesia Católica, tras acusar a la institución que dirige el Papa Francisco de liderar en Nicaragua un supuesto golpe de Estado. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. El líder sandinista acusó al sumo pontífice de no ser un líder elegido bajo un sistema democrático. ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Analistas interpretan la reacción de Daniel Ortega como una respuesta al fracaso del diálogo que el Papa Francisco intentó sostener en Nicaragua. No está ahorita en ninguna disposición de buscar una salida negociada a la crisis del país.
El jefe de Estado también hizo señalamientos contra el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra Nicaragua. Calificativos considerados por analistas como una muestra del desinterés de dialogar con Estados Unidos. Vemos que Ortega solo pretende aislarse más. Con la postura de Ortega crece la desesperanza de la ciudadanía nicaragüense que demanda la salida a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América. En Colombia, las autoridades intentan un esfuerzo renovado para resolver la crisis carcelaria que padece la nación andina desde hace décadas. Jair Díaz con el informe. No tenemos una alimentación adecuada. Aquí se habla solamente de las enfermedades básicas, pero supieran la problemática de psiquiatría que tenemos en este momento. Ella es Zuli Chacón, una reclusa en la cárcel de mujeres de Bogotá. Sus palabras evidencian la precariedad de los centros penitenciarios en los que viven ellas y centenares de hombres y mujeres en Colombia. El Ministerio de Justicia estima que la sobrepoblación penitenciaria es de aproximadamente un 100%. El hacinamiento en las cárceles también pasa porque las personas que son condenadas permanecen demasiado tiempo en la cárcel. Para el senador Gustavo Moreno, las personas privadas de la libertad han sido olvidadas por el Estado y es clara la violación a sus derechos humanos. Hay 160.000 personas privadas de la libertad al interior de unas cárceles de este país. En búsqueda de una solución a esta crisis carcelaria, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció medidas especiales para enfrentar el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de los presos. Esas políticas públicas incluirán reformas legales, reformas administrativas, lugares de resocialización, lugares de reparación. El Ministerio de Justicia atribuye parcialmente el hacinamiento carcelario al largo tiempo de las condenas, que datan de 50 a 60 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Nos trasladamos a Qatar porque a 52 días antes del Mundial de Fútbol 2022, la fiebre del balón ya se empieza a sentir. En un anticipo a la cobertura que tendrá la Voz de América, Celia Mendoza nos muestra el ambiente que reina en ese país. La Voz de América llegó a Doha, Qatar, para documentar cómo se está preparando este país, el primero del Medio Oriente, en ser el anfitrión de una Copa del Mundo de mayores. Las personas han llegado a lugares como este, Corniche, donde se ha colocado el símbolo de la Copa del Mundo en el 2022 y donde también se encuentra el reloj de la cuenta regresiva. 51 días para que este evento inicie. Gustavo Franceschini nos habló acerca de cómo se están preparando. Creo que hay algunas últimas cosas por hacer, seguro, pero ya está muy cerca de estar 100% pronta para el Mundial. Son ajustes finales con respecto a estructura, a preparación, pero obviamente hay mucho de expectativa. Creo que puedo esperar un mundo totalmente nuevo, una interacción con personas que nunca tuvieron la chance de ver el fútbol de élite tan de cerca y que van a estar muy apasionadas por estar cerca de las estrellas del fútbol mundial. Mientras las banderas ondean representando a cada una de las selecciones que lograron clasificar a esta Copa del Mundo, las personas llegan hasta este punto. Sin embargo, a pocos metros se encuentra uno de los mercados más tradicionales de esta ciudad, el Souq Waqif, donde no solamente se pueden encontrar comidas típicas, trajes tradicionales, pero también se combina lo moderno con lo antiguo, algo que le estaremos mostrando durante esta cobertura especial. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde Doha, Qatar.
Le presentamos a las personas más fuertes del planeta según la nueva edición de los récords Guinness. La británica de 25 años, Karenjit Kaur, se alzó como la mujer que más veces durante un minuto alzó su propio peso corporal en una sentadilla. Hizo 42 repeticiones. El también británico Jason Aul logró otra proeza, levantar por encima de su cabeza una barra de 68 kilos. Y de esta manera nos despedimos en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.